Hola, hola, muy buenas tardes a todas. Siempre es un deleite poder reunirnos, ¿verdad?, en el nombre del Señor y poder alabarle y poder aprender más de su palabra, poder vestirnos con esa armadura que Dios ha provisto para todas nosotras. Me gozo en gran manera por verlas a todas aquí esforzadas, valientes, dispuestas, ¿verdad?, a lo que el Señor ha preparado para cada una de nosotras con tanto amor. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración? ¿Me acompañan? Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos ver tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Podemos palpar tu gran amor de manera en que eres tú quien nos llama con cuerdas de amor. Eres tú quien nos permite acercarnos a ti, eres por ti y es para ti. Queremos conocerte más, queremos obedecer más tu palabra, queremos verdaderamente ser más al carácter de Cristo. Yo te ruego que esta palabra que tú has preparado para cada una de nosotras pueda ser sembrada en esa buena tierra, de manera en que el enemigo no arrebate esta palabra, de manera que al ser sembrado en buena tierra pueda dar un fruto espiritual a 30, 60 y a un 100 por uno. Gracias te damos porque podemos conocerte más y porque podemos disponer nuestro corazón para aprender de tu palabra. Ayúdanos a entender más de tu palabra, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a ser esa iglesia amada a quien tú has dado todo por nosotras en este lugar y en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues veo caritas nuevas, del cual mi corazón se goza, ¿verdad? Como al ver a cada una de las que estamos aquí. Y para quienes no habían podido acompañarnos anteriormente, estamos viendo una serie titulada Vestidas con la armadura de Dios. El día de hoy vamos a ver el tema número 4, titulado Resistamos en los días malos. Y antes de entrar de lleno a nuestra enseñanza, a mí me gustaría compartirles una pequeña introducción. Y se trata de el testimonio de una mujer quien mostró una perspectiva admirable acerca del sufrimiento natural y de la bondad de Dios, a quien se le diagnosticó cáncer por primera vez a sus 32 años, cuando su hijito mayor tenía apenas 2 años y su pequeña bebé tenía 5 meses. Después de muchas cirugías, después de muchos tratamientos, al poder remover la tumoración cancerígena que había en ambos pechos, parecía ya no haber más rastros de cáncer. Ella fue sometida a este tratamiento, a este procedimiento durante 4 años. 4 años donde estuvo distintas cirugías que dejaron en su cuerpo 13 cicatrices y muchos tratamientos de quimioterapias con todo el dolor y el sufrimiento que esto conlleva. Y cuando parecía que por fin había sido erradicado este cáncer, que ya no había más rastros de cáncer en su cuerpo, de pronto le dicen que ahora el cáncer está en su hígado y en todos sus huesos. Le dieron un tiempo de vida no mayor a tan solo unas semanas, a excepción de que Dios obrara un milagro y la sanara por completo. Comentaba esta mujer que para lo que a muchos 42 o 106 días puede parecer mucho tiempo, cuando se trata de esperar un cumpleaños, cuando se trata de un tiempo vacacional o cuando estamos esperando un paquete, ¿verdad?, que esperamos con muchas ansias, o quizás la Navidad puede ser un tiempo muy largo y difícil de esperar a que llegue este tiempo. Pero para ella, 42 a 106 días era un tiempo extremadamente corto para poder contemplar a su familia, para poder deleitarse en lo que Dios le había dado en esta vida. Y ella comentó que los peores momentos eran cuando ella despertaba cada mañana de esos sueños profundos y largos debido a esa debilidad en su cuerpo, debido a ese agotamiento físico, ese cansancio por todo el tratamiento que ella estaba llevando, y se da cuenta de qué hora es, de qué día es. Y es recordar que ella está muriendo y que es un día menos de esos poquitos días que le quedaban de vida. Mi frustración e ira son normales
incluso están bien, dirían algunos, pero desde su raíz son incredulidad, dijo esta mujer. Es mi corazón pecador diciendo, no creo que eso sea lo correcto para mí. Dios, no sabes lo que estás haciendo y si lo haces, entonces no eres bueno. Esa es la conclusión a la que llega el mundo cuando enfrentamos esos días malos. No obtenemos lo que queremos a la manera que lo queremos y entonces Dios es malo. Pero ante todo este sufrimiento físico, decía esta mujer, yo no he dejado de palpar toda la misericordia de Dios a mi vida. Yo no quería que a mí me definiera quién soy el cáncer y que dijeran, mira, esa mujer tiene cáncer. Yo no quería que a mí me definiera soy esposa o soy madre. Dice, mi mayor anhelo, o dijo, porque esta mujer ya no está con nosotros, dice, mi mayor anhelo es que a mí me defina lo que Cristo hizo al morir por amor a mí en esa cruz y por todo lo que Él ya pagó por amor a mí, porque Él cargó con el peso de mis pecados. Todo eso sí es parte de mí. Soy una mujer que tiene cáncer, soy esposa, soy madre, pero eso a mí no me define. A mí me define mi relación con Jesús. Y fue un testimonio que al yo leerlo me impactó, porque yo me preguntaba a mí, ¿cuál sería mi reacción estar en esa circunstancia? ¿Nos aferraríamos a la vida y al querer aferrarnos a esta vida, entonces volvemos a Dios malo? La palabra de Dios nos enseña que no es así. Acompáñame, por favor, a leer en tu Biblia nuestro versículo base que está en Efesios 6:13. Vamos a leerlo juntas. ¿Están listas? Efesios 6:13. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y de acuerdo con nuestro contexto de las enseñanzas anteriores que hemos estado llevando a lo largo de esta serie, hemos aprendido cómo cada una de nosotras debe de tomar esta decisión. Es una decisión que cada una nos corresponde tomar, el vestirnos con la armadura de Dios, comenzando por saber por qué lo estamos haciendo y sobre todo para quién lo estamos haciendo. Como hijas de Dios podemos fortalecernos en el poder de su fuerza, de manera que cada vez que cada una de nosotras enfrentamos nuestra propia batalla espiritual, podemos fortalecernos en el Señor y estar seguras que si Él va por delante de nuestras batallas, entonces tú y yo podremos ser victoriosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y Dios quiere que no tomemos en poco el vestirnos con toda la armadura de Dios. No cada día lo hemos visto, ¿verdad? No cada semana o cada mes, sino todos los días y a cada instante, a cada momento de nuestras vidas, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aprendimos cómo nuestras batallas espirituales comienzan ¿en dónde? En nuestra mente. Allí es el campo de batalla principal, nuestros pensamientos. Y solo aquello que tú y yo fortalezcamos más, ya sea lo espiritual o sea lo carnal, es aquello que va a vencer. De manera que nuevamente Dios nos dice en este día, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para quienes están anotando, vamos a seccionarlo para poder comprender un poco mejor lo que Dios nos está hablando en esta tarde. Y como punto número 1 vamos a tomar este título, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué dice esto? Tomad, no dice hacer, pues Dios ya lo ha hecho todo. Nosotras solamente tenemos que tomarla y vestirnos con toda la armadura de Dios. Un acto realizado de fe, una fe en acción, con un corazón dócil y obediente a lo que ya Dios estableció en su palabra. Esto es lo que hace la religión, ¿verdad? Lleva al hombre a querer hacer cosas para poder estar bien con Dios.
van a consejerías humanistas para intentar hacer un buen matrimonio, van a charlas motivacionales y decir, sí, sí puedo, me voy a levantar y sí lo puedo hacer, y soy una mujer emprendedora o soy una mujer luchona, pero queda en eso, en algo vacío, en algo emocional, en algo que no trasciende. Vemos también, ¿verdad?, cómo las personas hoy en día buscan métodos para una buena crianza hacia los hijos, cuando Dios no nos pide que hagamos nada. Ya todo está establecido en su palabra. Él solamente nos dice que tomad toda la armadura de Dios. Eso es lo que Él nos pide, que seamos obedientes a esta indicación que Él nos está dando, a lo que ya está establecido en su palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, nos está diciendo el Señor en esta tarde. Naturalmente hablando, somos complicadas, ¿verdad? Tan fácil que es, tomad lo que ya Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero no buscamos el manual de vida, buscamos todo menos a Dios. Vamos y pedimos consejo, vamos y hacemos, y Dios queda al final. Cuando ya estamos agotadas, cuando ya no hay más recursos que hacer, entonces buscamos a Dios. Cuando Dios no nos dice eso, búscame a mí, toma toda la armadura, primero a mí, porque al hacerlo encontrarás todo. Yo he provisto para que lo tengas todo en tu vida, para que puedas gozar de esa plenitud que Cristo vino a darnos. Y como punto número 2, vamos a pasar a la parte 2 de este versículo, que dice, para que podáis, ¿qué dice? Díganlo fuerte. Resistir en el día malo. Así es, para que podáis resistir en el día malo. Resistencia, según el diccionario de la Real Academia, habla de aguantar, de soportar, pero incluso de sufrir. Y el significado de la palabra resistencia en el diccionario bíblico lo define como hacer frente a. ¿De qué estamos hablando? Del día malo. Hacer frente en el día malo. O también viene como enfrentarse. ¿A qué? Al día malo. Debemos tener siempre puesta la armadura de Dios, estar listos para aguantar, para soportar, para hacer frente o enfrentarse en el día malo. Porque todo el tiempo estamos luchando diversas batallas espirituales. Yo te preguntaría a ti, en esta tarde, mujer, ¿cuál es el día malo para ti? ¿Cuál sería un día malo para ti? Aquel día en que tenías la entrevista de tu vida y ese día no sonó el despertador, te levantaste tarde, sales corriendo de tu casa y no, bueno, a mí me llegó a pasar, ¿no? Que cuando iba hacia el trabajo, pasa el camión y es de esos camiones que tardaban 1 hora en pasar o 45 minutos y por 2 minutos no lo alcanzaste, ya vas más tarde y aparte empieza a llover. ¿Creen que sería un día malo ese? Sí, naturalmente hablando, ese pudiera ser un día malo, donde no todo sale conforme a lo planeado. Pero cuando el apóstol Pablo citaba estas palabras, iba mucho más allá de solamente cuestiones naturales y temporales. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando él habló en este pasaje de Efesios sobre el día malo? Y el apóstol Pablo cita estas palabras y menciona que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Se refiere a todas aquellas cosas que se presentan a mi vida, a mi vida, con la intención de derribarnos y de destruirte espiritualmente. Son a estas cosas las que tú y yo, como hijas de Dios, debemos de resistir y enfrentar en el poder de la fuerza del Señor y no en las nuestras. Es importante que tú y yo, conforme a la palabra, lo que tú y yo estamos aprendiendo, podamos distinguir entre una prueba que viene de parte de Dios y la tentación, que esta viene de parte de Satanás. Porque cuando tú y yo recibimos una prueba de parte de Dios, es para formarnos en carácter, es para llevarnos a un crecimiento espiritual y para que tú puedas ser fortalecida en tu fe, poniendo la mirada únicamente en Dios. Las tentaciones, por otro lado, nacen
de nuestra propia concupiscencia, es decir, de mi propio pecado, de mi propia naturaleza caída y apartada de Dios. Son estimuladas, sí, por potestades, por gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo veíamos la enseñanza pasada, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad, comandados ¿por quién? Por Satanás. No podemos ignorar que es una realidad. Existe la maldad, existe Satanás y sus ángeles caídos. Es una realidad a los cuales solo podemos hacerles frente con la fortaleza del Señor. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Cuando la palabra de Dios nos habla, tú mujer como hija de Dios, fortalécete en el poder de la fuerza del Señor. No se refiere a algo místico, sino al poder de su palabra. Debemos tener cuidado de no querer espiritualizar de más las cosas o también de echarle la culpa a todo al diablo, porque es muy fácil, ¿verdad? Me deslindo de mi responsabilidad, me deslindo de mis acciones y que hay consecuencias, buenas o malas, según lo que hagamos, y todo es la culpa del diablo. O las cosas no son como yo quiero o como a mí me gustaría que fuera y Dios no es bueno. Cuando no es así. ¿Eso es espiritualizar de más o es querer culpar a Satanás de todo cuando Dios nos dice no es así? La palabra de Dios no nos enseña eso. Fortalecernos en Dios por medio de lo que ya está establecido en su palabra, por medio de lo que ya está escrito en su palabra. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Acompáñenme a leerlo, por favor. Hebreos 1:3. El cual, ¿sí están listas? Lo comienzo a leer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿qué dice? Con la palabra de su poder. A diferencia de Dios, como lo comentaba hace un momento, Satanás nos tienta para hacernos caer hasta el punto de destruir por completo todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Él no nos va a tentar con aquello que no sea tentación para nosotras. No nos va a tentar con aquello que pudiera llegar, sino que más bien Él nos va a tentar con aquello que Él sabe que pudiera ser una debilidad para ti, con aquello que pudiera ser atractivo para tu vida, tal como lo hizo con Eva. Aquello que Él sabe que no nos es atractivo, que no nos llama la atención o que no nos va a hacer caer, no va a utilizar Él eso, va a utilizar tus debilidades, va a utilizar aquel pecado que tú estés alimentando y que no se lo has entregado por completo a Dios, porque de ahí se va a agarrar Satanás. ¿Qué es aquello que más anhelas y está fuera de la voluntad de Dios? Con lo cual Satanás puede tomar ocasión para apartarte de los planes y propósitos de Dios, para robarte tu paz, tu gozo y el agradecimiento hacia con Dios. ¿Qué es aquello de lo cual Satanás se puede tomar para hacerte caer, para tentarte? ¿Qué es aquello en lo cual tú pudieras renegar contra Dios? Pudieras voltearte o apartarte o amargarte contra Dios. Satanás lo sabe. Y si tú no lo has descubierto, examínate. Y más vale que sea pronto, porque si tú no lo haces, Satanás ya lo sabe. Y de ahí te va a agarrar desprevenida, te va a tentar y te va a tumbar y te va a derrotar. Y no es para zarandearte, es para destruirte, física y espiritualmente. Un ejemplo de un día malo lo podemos ver en la vida de Job. ¿Ustedes creen que Job tuvo un día malo? Veamos qué nos enseña la palabra, ¿verdad? Abran su Biblia en Job 1:7-8, por favor. Job 1:7-8. Job enfrentó un día malo, una situación que parecía natural, pero por la revelación de la palabra hoy podemos, ¿verdad?, saber que su lucha era más que natural, era espiritual lo que él estaba enfrentando. Pues detrás de todo ello estaba ¿quién? Satanás y todas sus huestes de celestiales de maldad. Satanás mismo, quien buscó tentar a Job para derribar su vida espiritual, para derribar todo lo que él tenía con Dios, su comunión con Dios. Dios permitió que Satanás
tentara a Job para que su fe madurara, para que él aprendiera a confiar más en él y su carácter fuera perfeccionado. ¿Qué dice Job 1:7 al 8? Vamos a leerlo juntas. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Claramente, Dios, quien lo sabe todo, sabía de dónde venía. Pero como Dios lo sabe todo, hizo esta pregunta para abundar en las intenciones de Satanás, porque él ya había estado, no nada más como que, miré a tu hijo Job, no. Satanás lo había estado observando, lo había estado trabajando, había estado viendo en qué manera podía ocasionar tentación a Job. Dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vemos aquí a lo largo de este libro, de esta historia, cómo es que Satanás se presentó ante Dios con el argumento que el amor que le tenía Job a Dios era porque Dios era bueno con él, por todas las bendiciones que Dios derramaba en la vida de Job. Solo era por esa razón que Job decía amar a Dios y no porque realmente lo amara. Yo te pregunto a ti en esta tarde, mujer, ¿tú verdaderamente amas a Dios? ¿O lo amas porque todo está bien en tu vida en este momento? ¿Cómo responderías a Dios ante un día malo como el que vamos a ver que tuvo Job? ¿Cómo responderías ante la situación, diversas situaciones que Satanás pueda tomar ocasión para hacerte caer? ¿Cómo responderías? ¿Cómo está tu vida espiritual en este momento delante de Dios? ¿O estás bien con Dios mientras no toque tus bienes? ¿O no toque a un familiar amado, un hijo, un esposo, una madre? O incluso tu propia vida. ¿Cómo respondes a Dios cuando no todo va bien? Cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes a un familiar muy amado, muy cercano. ¿O cómo respondes a Dios cuando pierdes tu salud? Como aquella mujer de la que hablábamos al principio. Ella ya no está con nosotros, pero ella dijo, yo no quiero que a mí me defina mi enfermedad o el cáncer, porque yo puedo palpar la bondad y la misericordia de Dios. Incluso en sus últimos días de vida se menciona que su hijita, ya en ese entonces de 5 años, le dice, mami, yo quiero que me abraces por favor, sin entendimiento de que ella no podía hacerlo, ¿verdad? Y le dice, mi amor, yo te abrazo con todo mi corazón, pero no te puedo abrazar físicamente, porque ella sabía que si lo hacía, se iba a quebrar en 1000 pedazos al tener el cáncer en sus huesos. Ella ya no podía hacerlo. Y con todo eso, ella decía que podía palpar la misericordia y la bondad de Dios en su vida. Y es algo real, fue un testimonio real. Y es algo que Dios produce en la vida de todos los que creemos en Él, porque Dios es el mismo y Él nos permite fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cómo respondemos a Dios cuando no todo va bien? ¿Qué respuesta le estamos dando a Él? Dios le dio permiso a Satanás de tentar a Job porque conocía el corazón de Job, porque sabía que Satanás saldría derrotado y humillado ante esta situación. Pero ¿cómo sería si viniera el tentador a tu vida? ¿Qué respuesta le daríamos a Dios? ¿Qué respuesta le estamos dando a Dios? Satanás ante esta tentación, esta manera en la que él quiso hacer caer a Job, él fue humillado ante todas sus artimañas. Job no fue tentado solo con algo trágico, sino que realmente Satanás lo llevó a experimentar múltiples desgracias, como lo fue la enfermedad de sarna en su propio cuerpo, cuando tocaron a todos sus criados, como lo fue la muerte de todos sus ganados, la pobreza, la muerte de sus hijos o incluso el repudio de su propia esposa, de su propia mujer. Job perdió todo, mis hermanitas, lo perdió literalmente todo. ¿Tú cómo respondes a Dios cuando pierdes? No te digo todo lo que Job, una sola cosa de las que están enlistadas. ¿Cómo respondemos a Dios? Terminadas las pruebas, Job continuó siendo fiel a Dios. Y a pesar de todo lo ocurrido,
¿Qué dice el pasaje de Job 42? Él salió triunfante, por lo que le fue restituida su anterior felicidad con más del doble de las posesiones que antes tenía. También le fueron restituidos sus hijos. Se dice la palabra de Dios que tuvo 7 hijos y 3 hijas, en el cual él repartió su cuantiosa herencia entre todos ellos. Y dice que después de esto, él vivió 140 años más, llenos de la bendición de Dios. Qué tremendo, porque Job salió aprobado. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Naturalmente hablando es algo difícil, pero él confiaba en Dios. Él aprendió a confiar. Su fe aprendió a ser perfeccionada y aprendió a depender de Dios. De manera en que Satanás se dio cuenta que no era por lo que tenía, sino por lo que Dios era en la vida de este hombre. Vemos también cómo el apóstol Pablo habló a los efesios. Él los animaba, pero no solamente eso, sino que también los exhortaba a portar esa armadura de Dios, la misma armadura que ahora tú y yo necesitamos. Necesitamos verdaderamente portar esa armadura de Dios para que podamos resistir aquellos días en los que tú y yo vamos a ser tentadas. Porque Satanás siempre, mis hermanitas, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien matar, a quien apartar de los planes y propósitos de Dios. Las artimañas de Satanás comienzan por querer distraerte. Comienzan por querer apartarte de vivir en la plenitud de Cristo, porque Él ya lo dio todo por nosotras. Pero así es como comienza Satanás. A Él no le interesa convencerte a la primera o jalarte a la primera. Eso no es conveniente para Él, o no es dirían su modus operandi, se dice. No, Él no es así, ¿verdad? Es tan astuto, tan paciente, que no le interesa convencerte a la primera. Él quiere que comiences a dialogar con Él, tal y como lo hizo Eva. Quiere que comiences a creer esas pequeñas mentiras que poco a poco te van a separar de Dios, al punto de que tú puedas ser una presa fácil para destruirte, para causarte daño a ti y a todo lo que te rodea. Te va a decir, mira, fulanita de tal, mira cómo te vio, mira lo que te dijo, mira en esa iglesia ni te reciben bien, mira en tu casa cómo son las cosas, mira con tu esposo. Así va a empezar, poco a poquito en la mente, en tus pensamientos. Si tú no aprendes a alimentar lo espiritual y a dominarte a ti misma, comenzando por tus pensamientos, comenzando a discernir si este pensamiento viene de parte de Dios o viene de Satanás, te vas a ir de boca. Y caíste en las artimañas de Satanás. Porque Él va a querer comenzar a distraernos, va a querer comenzar a apartarnos de esa plenitud que Cristo vino a darnos. A Él es paciente, mis hermanitas, es muy paciente. Pueden pasar meses o incluso años. Y eso que te quedó ahí sembrado, si tú no se lo entregaste a Dios, algo que podía ser muy pequeño y que se podía arrancar de raíz, si lo dejamos que avance, engañándonos a nosotras mismas y diciendo, no pasa nada, no, yo estoy fuerte, no, yo perdoné, no, yo ya lo pasé por alto, no, yo ya guardé mi corazón, pero no es real. Te engañas a ti misma, Satanás no, y mucho menos a Dios. Nos engañamos a nosotras mismas, y eso que pudiese ser algo pequeño, fácil de arrancar, con un perdón, con un quitar orgullo, con un quitar pensamientos que no son la voluntad de Dios, como la maleza, ¿verdad? Yo lo comentaba ayer precisamente con unas amigas y contamina y crece rapidísimo, mucho más rápido crece. Y veíamos también, ¿no?, el ejemplo de la palmera. ¿Cómo son esas raíces de la palmera? Se arraizan tan profundamente que cuando tú intentas arrancarlas, después de muchos años, es complicado. No digo que sea imposible, pero es muy difícil de hacerlo. Incluso se ha visto, ¿verdad?, que hay tormentas muy fuertes, las doblan y no la arrancan. Síguete engañando a ti misma, sigue diciendo no pasa nada, sigue diciendo yo ya perdoné, sigue diciendo lo voy a pasar por alto, me como mi orgullo, síguelo haciendo sincera delante de Dios. Y eso se va a volver en una palmera bien arraizada.
Pasan 5, pasan 10 años y no te diste cuenta por dónde comenzó, pero no cuidaste tu vida espiritual. Alimentaste más lo carnal que lo espiritual. Te descuidaste y fuiste presa fácil para Satanás. Todo comienza por algo pequeño, por un pensamiento sutil. No lo detengas y va a crecer. Y de ahí Satanás se va a agarrar para destruirte. ¿Cómo podemos enfrentar el día malo? ¿Cómo podemos enfrentar la tentación que viene de parte de Satanás? Acompáñame a leer Santiago 4:7 en tu Biblia, por favor. ¿Listas? ¿Quién dice amén? Vamos a leerlo juntas. Santiago 4:7. ¿Qué dice ahí? Someteos. Otra interpretación que podemos encontrar, otro significado que podemos encontrar de esta palabra someteos es obedecer. Obedecer pues a Dios. ¿Qué dice? Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La manera en la que vamos a vencer la tentación es estando bien fortalecidas en el Señor. Es decir, llenas de la palabra de Dios, como lo veíamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? También acerca de Jesús. ¿Cómo es que Él pudo vencer todas las tentaciones que Satanás le puso enfrente? Porque su espíritu estaba fortalecido en el Señor. También vemos cómo es que Pedro lo menciona. Ayúdame o acompáñame a leer en tu Biblia, primera de Pedro 5:8. Pedro menciona que la única manera de resistir al diablo es estar firmes en la fe, llenas de la palabra de Dios, fortalecidas espiritualmente. Es la única manera. Nada de que le voy a amarrar la cola al diablo, que le voy a pisar la cola al diablo, que yo voy a hacer esto, tal. Nada. Queda en cuestiones o intentos humanistas. Ya Dios nos dijo cómo podemos resistir en el día malo, cómo podemos vencer a Satanás. ¿Qué dice primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Él mismo nos va a perfeccionar a ti y a mí, mi amada hermanita. Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer y Él mismo nos va a establecer. Si tú lo quieres, llénate de la presencia de Dios. Busca en la palabra de Dios. Vístete con la armadura de Dios. Pablo también tuvo días malos. Él también experimentó y habló y testificó acerca del día malo. Retomando las palabras del apóstol Pablo en cuanto a resistir en el día malo, a lo largo de sus viajes misioneros, Pablo enfrentó persecución, enfrentó encarcelamiento y sufrimientos. Sin embargo, podemos leer y ver a lo largo de la Biblia cómo es que él mantuvo una actitud valiente, él perseveró en las cosas del Señor. ¿Tú crees que a esos días se les podrían considerar días malos? Claro que sí, claro que sí. Ninguna de nosotras aquí presentes nos ha tocado pasar persecución o encarcelamiento, creo yo, o sufrimientos como los que vivió el apóstol Pablo o muchos hombres de la fe. Pero no por eso es que sean menos importantes delante de Dios. A los ojos de Dios, tu vida es igual de valiosa y tú eres su hija amada. Y al igual que Satanás vino a tentar a todos estos hombres y todas estas mujeres de la Biblia, lo está haciendo contigo. Son las mismas artimañas, es la misma manera de trabajar, es paciente hasta que cae, hasta que te destruye. Por eso es que se nos pide velad y estar sobrios. Por eso se nos pide no menosprecies
Guarda tu corazón porque es engañoso. Llévalo a la palabra de Dios. Examínalo a la luz de la palabra de Dios, porque si no nos engañamos a nosotras mismas. Solamente a nosotras mismas, porque a Satanás no. Él va a saber por dónde entrar o va a buscar de qué manera entrar. El mismo Pablo aprendió a encontrar consuelo en Dios en medio de todas sus persecuciones. Algo que ahora tú y yo podemos aprender como hijas de Dios. Acompáñame por favor a leer 2 Corintios 1:3. Vamos a leerlo juntas. 2 Corintios 1:3. Si les soy sincera, cuando estaba desarrollando esta enseñanza y Dios me llevaba a este pasaje, híjole, de verdad que mi corazón se hizo un nudito y mis ojitos se llenaron como esas lagrimitas porque digo, qué tremendo poder, sí, tener dificultades, pero poder experimentar la consolación de Dios. Es algo que no todo el mundo puede hacerlo y ciertamente ahí está para todo el mundo, pero no todo el mundo ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador. No todo el mundo puede acercarse al trono de gracia como tú y yo podemos hacerlo con libertad y con confianza. No yendo a un lugar, en este mismo lugar, en donde tú te encuentres, puedes dirigirte y hablar con Dios y acercarnos a su trono de gracia. Dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, ¿qué dice? Nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo respondes en medio de la dificultad? ¿Cómo respondes en medio de la prueba? ¿Cómo respondes en medio de la enfermedad? Es Dios glorificado de manera en que al tú recibir ese consuelo, esa fortaleza del Señor, puedas consolar a otros con tu vida, puedas fortalecer a otros con tu fe. Yo me maravillo porque yo he estado con personas ya con el diagnóstico de, ay, se me fue ahorita el término, pero que ya no les dan más ciertos días para vida. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? Desahuciados. Gracias. Con personas desahuciadas y que nos hemos acercado para fortalecer, para dar palabra. Qué tremendo, porque en verdad yo lo puedo testificar de 2 mujeres en esa condición y yo me maravillaba al verlas. Verdaderamente me maravillaba al verlas cómo estaban fortalecidas en el poder del Señor, aún ya sin poder pararse, ya en los últimos días de sus vidas, ya habiendo padecido muchos tratamientos, mucho dolor, mucho sufrimiento, y ver una sonrisa en su rostro porque Cristo estaba llenando su corazón, porque se llenaban de alabanza hacia con Dios. Y digo, es algo a lo que todas podemos hacer, no es algo exclusivo de unos cuantos. Ahí está, para que tú puedas fortalecerte en el Señor, para que tú puedas experimentar la consolación, para que tú puedas experimentar la paz en medio del tiempo difícil, en medio de la dificultad. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué damos? ¿De qué estamos llenas? ¿Qué sale de nosotras en ese tiempo? Dice 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo Cristo nuestra consolación. El 6. Pero si somos atribulados o atribuladas en esta tarde, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consoladas, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y el 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seremos en la consolación.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos ciertamente abrumados, dice, en sobremanera, más allá de nuestras propias fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros la misma sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios, el Todopoderoso, el que aún resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo sabía que esta vida no lo era todo. Sabía que había mucho más, por lo cual él, lejos de experimentar aflicción, experimentaba gozo y paz, porque sabía en quién había confiado. Y necesitamos entender que no se trata de ti o de mí, que se trata de que Dios pueda ser glorificado por medio de su obra en la cruz, en nuestras vidas, en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, no solamente cuando todo va color de rosa, cuando todo va miel sobre hojuelas, es en todo tiempo. Porque aún en la escasez, aún en la enfermedad, aún en la pérdida de un ser amado, podemos palpar la misericordia de Dios, podemos palpar su bondad y su amor, podemos experimentar su consolación y su gran amor. Pero si nos centramos en nosotras mismas, mis hermanitas, jamás veremos todos los propósitos de Dios en esa situación. Lo vemos como algo muy natural, como algo trágico, como algo malo, y dejamos de ver los propósitos espirituales que Dios tiene para nuestras vidas. Nos centramos en el momento y dejamos de ver incluso de generación en generación lo que Dios puede hacer. Dios quiere llevarnos a poner la mirada en lo espiritual. Dios quiere que seamos una iglesia santa, una iglesia bíblica, no una iglesia como la que se ve hoy en el mundo, light, ligera, en la que ni siquiera escudriña las escrituras. ¿Para qué? Para que no se me vayan, para que lo que escuchen les guste a las personas. Eso no es un cristianismo bíblico. Y se privan a todas estas personas de experimentar el poder, la consolación de Dios, el poder de Dios, la fortaleza de Dios. Él quiere fortalecernos en el Señor. Al final seguiremos viendo la lucha de una manera muy natural y perderemos de vista la batalla espiritual que enfrentamos día con día. Dios quiere que nos vistamos de la armadura de Dios para resistir en el día malo, mis hermanitas, que estemos listas para los ataques del enemigo, para que tú y yo logremos discernir cuando Satanás comienza a susurrarnos en el oído, ¿verdad? Con aquello que sabe que tú puedes caer. Pensamientos contrarios a la voluntad de Dios hacia tu esposo, alimentando un orgullo que no viene de ti, pero sí de Satanás. Pero a veces somos tan ingenuas en que no lo vemos venir y lo alimentamos y no lo quitamos de raíz. Y permitimos que esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento se arraice. Dios te dice, sácalo de raíz. No permitas que se haga algo grande, porque eso te va a apartar de mi voluntad. Pensamientos contrarios hacia cualquier persona, de manera que de allí Satanás pueda tomar ocasión para hacernos caer, para derribarnos, para apartarnos de la voluntad de Dios. Dice la parte 2, ¿verdad?, de este pasaje que estamos leyendo. La parte 3, perdón, ya es la parte 3. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. De nada sirve, mis hermanitas, que tú y yo comencemos llenas de Dios, que comencemos alabando al Señor, pero que acabemos mal. Necesitamos pasar las dificultades y las luchas de pie ante el Señor y no de rodillas ante Satanás. Porque sí, comenzamos bien y va una semana de escasez, va un mes de escasez y a Dios sea toda la gloria, pero pasa más tiempo y ¿qué actitud tomamos? ¿Qué si perdemos un hijo, una hija, un familiar muy amado? ¿Qué si perdemos bienes? ¿Qué si perdemos lo que Satanás sabe dónde te puede llegar? Aquello que tanto anhelas. ¿Qué si nunca llega eso que tanto anhelas? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios?
De nada sirve acabar si vamos a acabar mal. Por eso, porque eso solamente va a ser posible cuando aprendamos tú y yo a centrarnos en lo venidero, en lo eterno, en lo que Dios ya tiene para nosotras y no en lo temporal y pasajero. Pablo enseñó a los corintios, hablando de su propia experiencia, en 2 de Corintios 4:16. Él decía estas palabras: por tanto, no desmayamos, aunque esté nuestro hombre exterior, sí se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Como estas mujeres, ¿verdad?, que tenían cáncer y que sí, ciertamente el exterior se iba desgastando, pero su interior se iba renovando día con día. Su fe iba en aumento día con día. Su gozo por el Señor iba creciendo. Eso Satanás no lo pudo arrebatar, porque eso es algo en lo cual Cristo ya venció en la cruz. Por amor a ti, por amor a mí. Él ya lo dio todo para que tú y yo podamos experimentar esa fortaleza, esa paz, ese crecimiento en el Señor. 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa este pasaje? A mayor dificultad, más fe en Dios, más acercamiento con Dios, más fortaleza en el Señor, no menos, más espirituales tú y yo. 2 de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, van a acabar, son ilusorias, pero las que no se ven, estas son eternas. Como hijas de Dios, Él quiere llevarnos a ese entendimiento, mis hermanitas, que Él lo hizo de la misma manera con sus discípulos, ¿verdad? No estimando más lo que podemos tener en esta vida o que dejemos aún de tener en esta vida. Dios quiere llevarnos al entendimiento que esta vida no lo es todo, que lo que podamos perder, lo que podamos ganar, qué bueno, gloria a Dios. No te centres en eso, no va a durar para siempre. Un día va a pasar, un día va a terminar lo que estés sufriendo, lo que estés pasando, pero asegúrate que venga de parte de Dios y que pueda ser victoriosa. Porque si es el tentador quien te está zarandeando, necesitas ir a Dios, necesitas refugiarte en Dios y conocer más a Dios, porque te apartaste de manera en que Satanás tomó ocasión para hacerte caer. No centrándonos en el yo quiero, en el yo necesito, en el yo anhelo, o si me falta tal cosa o aquello, entonces Dios no es tan bueno o Él es malo, sencillamente porque no es el Dios que necesitamos o porque no es el Dios que nos da aquello que queremos. Y entonces hacemos de un día bueno en el cual podemos experimentar su poder, su gracia, su amor, su misericordia, en el día malo, innecesariamente, no conforme a la palabra de Dios. El Dios creador de todas las cosas va más allá de ser solo un Dios creado por pensamientos humanos, va más allá de ser un Dios que se ajuste a los deseos carnales, ¿verdad? Como todos esos dioses que se levantaban desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Dios es el Todopoderoso, Dios es el creador de todas las cosas. Nada hay imposible para Él. Por eso podemos leer esta frase, ¿verdad?, de este último pasaje: habiendo cumplido todo, entonces sí, permanecer firmes. La manera de poder lograrlo es luchando, no hay otra forma. Baja la guardia, en el campo de batalla eres blanco fácil, vas a ser derrotado, vas a morir en el intento. Necesitamos ser buenas soldadas del ejército de Jesucristo. Santiago dijo: resistamos del diablo y él huirá de nosotras. ¿Qué es aquello con lo que Satanás te puede tentar? ¿Qué es aquello en lo que Satanás puede encontrar ocasión para hacerte caer? Cada quien examínese.
Cada quien examine su vida, qué pudiera ser aquello en lo que Satanás de ahí se puede agarrar para que tú reniegues contra Dios, para que tú te amargues contra Dios, para que tú reniegues o para que tu fe mengüe y no crezca. ¿Qué es aquello con lo que Satanás te puede tentar? Si cedemos, Él se va a apoderar del terreno. Si comenzamos incluso a desconfiar del cuidado de Dios en nuestras vidas, mis hermanitas, y no nos vestimos con la armadura de Dios, con la cual Él ya nos ha equipado a través de su palabra, si tú y yo comenzamos a dudar de que Él es suficiente, que Él es el Todopoderoso para guardarnos y ayudarnos a resistir en el día malo, entonces tú ya le diste la ventaja a Satanás. Puedes considerarte derrotada. Y lo repito, mantenernos firmes es hasta que seamos llamadas a la presencia de Dios, porque de lo contrario Satanás va a matarnos, va a destruir todo cuanto Dios ya lo ha dado por nosotras. Eso es su fin y su propósito. Primera de Corintios 15:8 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas para el Señor, toda tu vida entregada al Señor no es en vano, es para la gloria de Dios, es para que el nombre de Cristo sea exaltado, es para que tú seas una luz en la oscuridad, es para que tú seas una Biblia abierta donde quiera que tú vas. Vale la pena resistir, mis amadas hermanitas, vale la pena crecer espiritualmente, fortalecernos en el Señor. No podemos confiarnos y pensar, no pasa nada, porque sí pasa y pasa mucho. No podemos pensar que Satanás tendrá piedad de nosotras, porque no lo va a hacer. No va a descansar hasta destruirte y ver completamente tu vida apartada de los planes y propósitos de Dios. Y no podremos culpar a Dios, porque sencillamente no nos equipamos con la armadura que Dios había provisto para cada una de nosotras. ¿Qué dice Salmo 57:7? Salmo 57:7. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. ¿Tú puedes decir este versículo en voz alta? Te animo a que lo hagamos juntas. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Y si no lo está, sé sincera delante de Dios. Sé sincera y pídele que te fortalezca. Pídele que te puedas acercar a Él y que tú puedas vestirte con la armadura de Dios para que puedas hacer frente al enemigo en la batalla espiritual. Que al final de nuestros días, mis amadas hermanitas, sin importar las situaciones que tú y yo podamos enfrentar, podamos cantar y entonar salmos a nuestro Señor. Podamos gozarnos de quién es Dios en nuestras vidas, de lo que Él ya hizo en esa cruz por amor a nosotras, de que tenemos el privilegio de conocer a Dios, de acercarnos a su trono de gracia, de poder experimentar su amor, su cuidado, ese abrazo cuando más lo necesitamos, porque podemos hacerlo en el Señor, que nos podamos deleitar, que en nuestro corazón haya un deleite por alabarlo, por quien Él es y por lo que Él ha hecho en nosotras, perdonando ya todos nuestros pecados y dándonos esa vida espiritual, porque al tenerlo a Él, mis hermanitas, lo tenemos todo. En Él sí podemos ser fortalecidas, ser consoladas en el día de la aflicción. Isaías 26:3 dice, al de firme propósito guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Al de firme propósito. Él nos va a guardar, mis hermanitas, es una promesa de parte de Dios. Necesitas creer estas palabras y confiar en que así es. Necesitamos estar bien fortalecidas en el Señor, llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios hecha vida en nosotras, porque solo así es como podremos afrontar las batallas espirituales que tenemos todo el tiempo. Nosotras estamos, aquí como iglesia, estamos llevando un plan de lectura anual
Y yo lo he comentado con muchas de las que estamos llevando este plan de lecturas. Les digo, cuando leamos la Biblia, no la leamos por leerla y por decir, ya cumplí. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poderosa, es la única que transforma, es la única que puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. No leamos por decir, ya cumplí, ya leí el día de hoy mi lectura, ya hice. Dios nos habla y a veces pareciera que hay cosas que nos es difícil de entender del Antiguo Testamento, pero aún con eso el Señor nos habla y el Señor nos enseña. Y ciertamente ya no es bajo la ley que vivimos tú y yo, ahora es bajo la gracia por medio de Jesucristo, pero el Señor estableció su palabra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento para que podamos ser llenas del Espíritu Santo, para que podamos recibir la vida que nos es dada por medio de su palabra, para que podamos crecer espiritualmente. Dios nos habla de muchas maneras, pero una de ellas, la principal, es su palabra. Acerquémonos confiadamente a Él, llenémonos de su presencia. Verdaderamente ser mujeres espirituales que puedan dar testimonio de tener una gracia verdadera, que nos permite resistir con gozo y paz, con la mirada puesta en Dios en medio del sufrimiento y aún en medio de las dificultades que vamos a enfrentar en esta vida. Ninguna estamos exentas, lo vamos a hacer de una u otra manera. Por eso prepárate, por eso vístete con la armadura de Dios. Tú y yo necesitamos verdaderamente portar esta armadura, porque Él ya no la preparó y Él ya no la dio, solamente necesitamos tomarla. Ya no la hagas, ya no le añadas nada, ya no le inventes nada, ya está, solamente tómala y vístete de ella. El combate no es tan solo contra enemigos humanos ni contra nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que ser conscientes que tenemos un enemigo que tiene miles de maneras de engañar a todas esas almas inestables, a todas esas almas que no se han llenado de la presencia de Dios o que han caído en religiosidad, porque esa es una realidad. México es un país muy religioso. Decimos creer en Dios, decimos conocer a Dios aún dentro de las iglesias cristianas, pero viene la dificultad y no salimos aprobadas. No le damos a Dios la respuesta que Él espera de nosotras. Necesitamos ser mujeres que le den esa respuesta a Dios en todo tiempo. Créanme que Satanás se va a esforzar con quienes se resistan, porque lo hemos visto, ¿verdad? Quienes no se resisten ni se va a desgastar, no les va a invertir tiempo, solitos se van de boca al matadero. Satanás se va a esforzar y va a ser paciente y va a buscar de qué manera atacarte, por dónde entrar, por dónde susurrarte, comenzando en tus pensamientos. Aparentemente puedes estar bien, pero Dios sabe que no. Dios sabe que hay batallas que no has podido vencer. Dios sabe que el enemigo te está haciendo trizas porque te has resistido, porque has mantenido orgullo y porque has mantenido falta de perdón y docilidad y obediencia en tu vida. Te va a estorbar, quítalo de tu vida, quítalo, no te compliques la vida. Despójate de todo eso de una sola vez, arranca de tajo todo aquello que tengas que arrancar porque te va a consumir. Te va a crecer una maleza tan impresionante en tu vida que si ahorita no se nota y ahorita puedes engañar a la persona que tienes de lado, va a llegar un punto en el que tu rostro va a reflejar eso que tienes dentro. Va a llegar un punto en el que se va a reflejar y te va a contaminar, te va a empezar a carcomer no solo a ti, va a empezar a hacerlo con los que tienes alrededor. Las mamás, ¿verdad? Que de repente tienen hijos pequeños o es una etapa difícil en la cual necesitamos fortalecernos y yo se lo he dicho muchas veces al Señor, pero yo sí digo, Señor, qué importante es reconocer mi condición, mis alcances y decir, necesito fortalecerme en el Señor, porque si yo no me domino, si yo no me controlo y si no busco tener el carácter de Cristo y soy realista ante Dios, voy a explotar y voy a empezar a gritonear a mis hijos primeramente y después al esposo y después al vecino y después… Y comienza a salir toda la amargura y todo lo que se empezó a generar por algo pequeño, por algo que aparentemente no era tan grande, pero no lo arrancamos de raíz, no lo arrancamos de atajo y eso nos va a estorbar delante de Dios. Él quiere que verdaderamente seamos genuinas, sinceras delante de Dios.
que nos examinemos para que Satanás no pueda encontrar ocasión para hacernos caer y apartarte de sus planes y de su voluntad. Debemos vestirnos con la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiendo acabado toda tentación, entonces tú y yo permanecer firmes por la gracia y por la misericordia de Dios. Resistámonos a Satanás. No le permitamos ocasión de caer, mis hermanitas. Al final de la administración de la alabanza, nos hacíamos esos cánticos, ¿verdad? Esas alabanzas al Señor. Verdaderamente en Él podemos experimentar consuelo. Verdaderamente en Él podemos fortalecernos. Podemos refugiarnos en el día malo, porque lo vamos a tener. Y a veces algo que puede quedar tan natural es algo espiritual. Y de igual manera, algo que puede ser tan espiritual, lo menospreciamos y lo queremos convertir en algo natural y no pasa nada, cuando sí pasa. Lo que Job estaba enfrentando, sí, era algo natural, la pérdida era algo natural, era algo real, pero detrás de eso estaba Satanás y era su batalla espiritual. Y él pudo ser victorioso porque se aprendió a fortalecer en el Señor, aprendió a confiar y a conocer a Dios. Vamos a hacerlo, vamos a entonar este cántico de alabanza al Señor y con un corazón rendido yo las animo a que nos levantemos, a que le demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y que si el día de hoy tú puedes gozar del día bueno, le pidas, prepárame Señor, prepárame para el día malo porque va a venir mi hermanita, de una u otra manera vas a ser tentada. El Señor tiene grandes planes y propósitos de vida eterna, no solamente en ti, por tu obediencia hay promesas de generación en generación. Necesitas ser una mujer de fe, necesitas ser una mujer de obediencia, una mujer espiritual, una mujer en la cual salgan palabras de vida por tus labios. ¿Qué es lo que sale de nosotras cuando estamos en un ambiente fuera de la iglesia? Lo que Dios ha depositado, la llenura del Espíritu Santo o lo que traemos del mundo, lo superficial, lo natural. Porque yo lo comentaba, un vaso, tal como tener esta taza aquí, le empiezo a vertir líquido, le empiezo a vertir, va a llegar un momento en el que se va a derramar. Y eso que se va a derramar va a comenzar, supongamos que es un vaso en un desierto, va a comenzar a hidratar y a llenar lo que está a su alrededor de vida. Así somos nosotras, si te llenas de la presencia de Dios. Pero de lo contrario, llénate del mundo, llénate de la vanidad, llénate de todo lo que ofrece este mundo y es lo que vas a dar, es lo que se va a derramar de ti, de generación en generación. Y somos responsables de nuestras decisiones. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere fortalecernos, pero necesitamos realmente vestirnos con la armadura de Dios para resistir en el día malo. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor y a entonar este cántico de alabanza con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, Padre bueno, celestial, amoroso, quien aún desde que yo estaba en el vientre de mi madre, tú lo conocías todo de mí. Tú sabías que estaría este día ante tu presencia. Tú sabes por todo lo que yo he pasado. Tú sabes por todo como yo me he sentido hasta el día de hoy. Tú conoces mis luchas. Tú conoces mis batallas. Pero también conoces cuántas veces he sido derrotada por cuanto no te he puesto por delante de mis batallas. Yo te pido perdón. Te ruego en esta noche que me ayudes a ser esa mujer espiritual, llena de tu palabra, llena de tu presencia. Quiero ser esa fuente de vida, porque esa vida tú me la has dado y en abundancia. Quiero de mí se derrame bendición a quienes me rodean. Quiero estar llena de ti, mi Señor. Quiero ser una luz en la oscuridad. Quiero ser esa Biblia abierta a quienes no te conocen y quienes jamás han abierto una Biblia. Ayúdame a ser una mujer de buen testimonio. Ayúdame a ser una mujer perfeccionada en mi carácter, madura en mi fe.
quiero darte la gloria, quiero conocerte más, no a través de una religión, porque eso no salva, porque eso no da vida, a través de quién eres tú y lo que tú has hecho en la cruz por amor a mí. Te amo, te necesito y quiero más de ti. Ven y llena mi vida de tu presencia. Quiero ser obediente, quiero ser una mujer de fe. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿Y a quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Solo en Dios, mis hermanitas, solo en Dios está la verdadera vida. Pongamos nuestra mirada en Él. Anhelemos crecer espiritualmente. Anhelemos ser mujeres espirituales, que de ellas salgan palabras de vida donde quiera que andemos. Que podamos ser bendición en donde quiera que andemos. Llenas de la presencia del Señor. Fortalecidas en el Señor. Tomando esta vestidura para resistir en el día malo. Yo doy gracias a Dios en esta noche porque yo creo en el poder de la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra ha sido sembrada en buena tierra y que dará fruto a su tiempo. Porque el Señor es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Todo esto, mi Señor, lo ponemos en tus manos. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Estamos despedidas, mis hermanitas. Ahora sí ya pueden con más tranquilidad también saludarse bien unas a otras, platicar, bendecirse y llenarse de Dios, ¿verdad? Que Dios me las bendiga. ¿Ya escucha bien, ah? Ya. ¿Ya no se cortó?